Vamos a compartir pantalla, a ver si visualizan. Ok. Muy bien. Ok, jóvenes, ¿visualizan en pantalla lo que es planografía? Sí. Sí, profe. Perfecto, miren, entonces, en síntesis, recuerden, en síntesis, con este archivo número 8, estamos completando la serie de apuntes de planimetría, que abarca, como les decía, desde lo que son los elementos del terreno, las dimensiones del terreno, los elementos del terreno, para su dimensionamiento, lo que son las mediciones lineales, para ello saber que hay diferentes tipos de distancia. Las dimensiones lineales ya me van a permitir dimensionarlo. El dimensionamiento implica inclusive hacer agrimensura, es decir, determinar la superficie del terreno. Yo ya tengo el modelo espacial, ya tengo el terreno medido, dimensionado, tengo su superficie, excelente. Pero es un modelo espacial. Lo tengo en el espacio. Y a partir de estos elementos, que es la orientación, a partir de un rumbo y un azimut, ya le doy posición. Ya le doy posición al terreno, a lo que estoy representando, a lo que estoy interpretando, a lo que estoy estudiando. Ya le doy posición, le doy una posición. En el espacio, ¿pero en qué espacio? En el espacio cartesiano, en mi plano cartesiano. Ya le estoy dando una posición, definir una posición. Si quiero darle posición geográfica, bueno, ya lo tengo que referenciar a un sistema local, a un sistema cartográfico, un sistema geodésico, con latitud, longitud o coordenadas UTM, ya le doy posición geográfica. Sin embargo, en un plano topográfico con unas coordenadas locales arbitrarias, a partir del sistema cartesiano le doy posición. Ya lo dimensioné, ya lo posicioné, y bueno, a partir de mis cálculos, que es algo que vamos a analizar también, que es un conocimiento previo que ustedes ya traen, y que ahorita lo estamos enfocando a esta materia, básicamente, a este tema de medir un terreno, hacer topometría y agrimensura. Para que después de ese proceso, recuerden que vimos un diagrama de flujo que es el proceso topográfico, que es la topología, el reconocimiento de campo, el estudio del terreno, la planeación, la programación, el levantamiento, las operaciones de campo que realizamos de topometría para medir el terreno, mediciones lineales, angulares, rumbos, distancias horizontales, ángulos verticales, etcétera. Y, por ejemplo, el ejercicio que ustedes resolvieron de la tarea de la determinación de la superficie de un terreno, eso que ustedes hicieron en su casa, generalmente se hace en el terreno, se hace directamente en campo. O sea, ustedes pueden medir una parcela ahí en su casa, en su comunidad, miden la parcela, y ahí mismo pueden determinar su superficie y pueden verificar si estuvo bien medido. ¿Cómo lo van a verificar? Que se cumplan las condiciones de cierre angular o cierre lineal. Entonces puedo verificar, voy a tener error, pero se trata de tener el error mínimo, o el error mínimo tolerable, un error que sea tolerable. Y eso va en función de la naturaleza del trabajo, de las necesidades de mi trabajo, de mi proyecto. Parte de ese trabajo de gabinete generalmente se debe hacer en campo, para que no tenga que regresar. O sea, me voy a mi casa y hago mis cálculos y resulta que no cierra, me da 165 grados, que sí que pues, una distancia estuvo mal medida. Por eso hay una metodología. El método me da la confiabilidad de mi levantamiento. Medir varias veces una distancia, varias veces un ángulo y determinar el valor más probable. Y en función de esos parámetros, poder definir si está bien realizado mi levantamiento, si cumple con las condiciones que me pide el proyecto, las tolerancias. Puedo tener 1 milímetro de error, 1 centímetro de error, o 1 metro de error. Bueno, pues ya se definirá si de acuerdo a las necesidades de mi proyecto es confiable o no ese levantamiento. Si no cumple, pues tengo que volver a medir. Por eso es importante que se realice en campo parte de esos cálculos, de ese trabajo de gabinete, para que no tenga que dar, me cueste más, ¿no? Me implique más movimientos. Vuelvo a medir y ya una vez que cumple, entonces sí paso a la etapa de planografía, a la elaboración del plano topográfico, que es lo que nos compete en la sesión del día de hoy. ¿Ok?
Para ello, primero vamos a definir lo que es el plano topográfico. A ver, un voluntario que nos lea, por favor, lo que dice en la pantalla. Definición de plano topográfico. Adelante. Los planos topográficos son dibujos que muestran las principales características físicas del terreno, tales como dimensiones, área, orientación, colindantes, edificios, cercas, caminos, ríos, lagos y bosques, así como las curvas de nivel. Los planos topográficos se basan en los datos que se recogen durante los levantamientos topográficos. Excelente, gracias. Muy bien. Ahí tenemos el concepto de un plano topográfico. Un plano topográfico es un documento que me va a describir un terreno, relieve, una porción de la antropósfera. También es un elemento matemático. Es la parte matemática de un levantamiento topográfico. Y es la representación, esa representación gráfica también me define la identidad de un terreno o de una propiedad mediante sus escrituras o sus títulos de propiedad que amparan esos documentos legales. Esa es la importancia del plano topográfico. Y hablando en términos legales, en términos de ingeniería o de arquitectura, pues para cualquier proyecto de construcción, proyectos agronómicos, para la caracterización del suelo, clasificación del suelo, definir áreas forestales, obras de infraestructura, hidráulicas, de caminos, de construcción en general, requerimos apoyarnos de un plano topográfico. El plano topográfico es esencial para cualquier proyecto de ingeniería relacionado con ciencias de la tierra, o con la construcción, o urbanismo, y agronomía ni se diga. ¿Okay? Entonces, esos planos topográficos contienen una información. Toda la información que contienen lleva una organización. Un plano topográfico no es una obra de arte. El plano topográfico indica lo que es la realidad, lo que representa la realidad. Por ello, la información lleva una organización y esa organización va en función de los elementos del plano topográfico. Otro voluntario, de favor, que nos lea los elementos del plano topográfico, por favor, en pantalla. Yo, profe. A ver. Bueno, margen, área de dibujo, sistema de coordenadas, cuadrícula, dibujo del predio, terrenos, parcela, polígonos, construcciones, curvas de nivel, etc. Croquis de localización, dato indispensable para conocer la ubicación del lugar en un municipio o localidad regionalmente. Cuadro de datos, empresa, lugar, título del trabajo, escala del dibujo, fecha, etc. Escala numérica, escala gráfica, cuadro de construcción, es la descripción del polígono matemáticamente, vértices, lados, distancias, rumbos, azimutes, coordenadas, áreas, etc. Simbología y notas. Excelente, muchas gracias. Esos son los elementos básicos de un plano topográfico. Podríamos decir que solo es lo mínimo de información que debe contener el plano topográfico, de tal manera que sea claro, que sea fácil de interpretar. ¿Hacia quién va dirigido el plano topográfico? Hacia el público en general. Licenciados, arquitectos, ingenieros, ejidatarios, campesinos. Pero ¿cuál es el objetivo? Que el que lo vea, el que lo lea, lo pueda interpretar fácilmente, que sepa interpretar el contenido de la información que se presenta en un plano topográfico, sin necesidad de que alguien tenga que describirlo. Cada elemento es una parte esencial. El área de dibujo es donde se va a plasmar lo que estemos estudiando, puede ser un terreno, puede ser parte de relieve, etcétera, con sus puntos topográficos, linderos, perímetros, construcciones, infraestructura, vialidades, lagos, diferentes características del terreno, todo el área de dibujo de lo que abarca. Miren, lo que se ve en pantalla, básicamente,
podemos ver que visualizar este rectángulo blanco, podemos decir que es el plano topográfico, puede ser el tamaño, la porción de dibujo, puede ser una hoja tamaño carta, puede ser una porción de papel. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan o se escucha mal? De repente se corta un Sí, poquito, pero- pero en lo general sí se escucha Ajá. bien. Ah, ok, sí, ok, muy bien. En dado caso que se interrumpa o haya mucha intermitencia de mi voz, por favor me lo comentan para que pueda repetir inclusive algún tema, ¿ok? Miren, entonces regresando a los elementos, les decía que este rectángulo representa el plano topográfico, el área de impresión. Sin embargo, también puede ser una pantalla de AutoCAD. Generalmente los planos topográficos ya se realizan en AutoCAD. Ahorita vamos a analizarlo. Pero en general, este es el plano topográfico, rectángulo blanco. En esta parte es la margen del plano topográfico, que está en color así como magenta rosa. La margen. De esa vemos qué proporción de esa parte del rectángulo abarca el área de dibujo. Miren, por lo menos es el 70%. Puede ser entre el 70 y 75% de toda esa porción. Es lo que abarca el área de dibujo. Aquí es donde voy a plasmar gráficamente lo que estoy representando, lo que levanté en el terreno, lo que medí. Y este otro elemento básico es el croquis de localización. El croquis de localización es esencial y es importante porque me va a permitir determinar la ubicación del terreno o de la zona de estudio de manera regional, ya sea con respecto a un municipio, una entidad, una localidad, etcétera. Entonces aquí es donde se coloca lo que es el croquis. En esta porción, vean la distribución, es un cuadro pequeño. Las dimensiones de ese cuadro van a depender de qué tanto queremos que sea ubicado o de fácil acceso el sitio de estudio. Viene lo que es la parte de la simbología. En esa parte de simbología, bueno, pues son las descripciones de los símbolos que manejemos para identificar infraestructura o partes gráficas por ejemplo, una malla de alambre, un muro de piedra, una tubería de agua potable, un gasoducto, una línea eléctrica, un ojo de agua, un lago, un cuerpo de agua, una área lacustre, un terreno agrícola, un terreno, etcétera. Y eso se hace a través de simbologías, ahorita lo vamos a visualizar. Vienen las notas de campo. En las notas de campo es donde podemos decir, por ejemplo, aquí el norte. ¿Quién me dice qué es el norte? ¿Cómo define el norte? ¿Qué entienden por norte? Vean el símbolo. ¿Qué es el norte? ¿Cómo lo definen? ¿Quién dijo yo? Pues es más o menos como el punto cardinal que se utiliza como referencia, ¿no? Sí, efectivamente es un punto, pero ¿qué me indica? Bueno, si se fijan el tipo de símbolo, es una flecha. Ustedes le ponen en Google el norte, o simbología, norte, simbología, y les va a desplegar una cantidad impresionante de figuras, y son flechas, todas son flechas, la mayoría son flechas, triángulos, son flechas. ¿Y por qué? Porque me indica una dirección. ¿Y hacia dónde apunta esa dirección? Hacia el polo geográfico, hacia el polo norte geográfico, ¿ok? Si se van a Argentina, a Chile, al hemisferio sur, los planos están orientados al sur. Nuestros planos en esta porción van orientados al norte. Y el norte no debe faltar nunca, porque es lo que me define orientación y en consecuencia posición del terreno. Y en esta parte de notas yo puedo indicar si se trata de norte geográfico, si se trata de norte verdadero, norte de cuadrícula o norte magnético. Hay planos, y sobre todo planos antiguos, que siguen siendo vigentes y son oficiales, donde se utilizó brújula y el norte es magnético. Entonces, si yo quiero orientar con respecto al norte geográfico, tengo que conocer la declinación magnética del lugar, del sitio. Y en función de ese norte magnético,
ya le sumo algebraicamente la declinación. Le sumo algebraicamente porque puede ser declinación al este o al oeste, puede ser positiva o negativa, depende de dónde me encuentre. Cada lugar es distinto, el campo magnético. Y entonces ya convertiría yo a norte geográfico. Y eso viene en la parte de notas, entre muchas otras cosas, como con qué se midió, si se midió con cinta, si se midió con teodolito, las unidades de medida, etcétera, cotaciones en metros, diferentes cosas. Esas son notas, esa parte de notas es parte de la información que va distribuida de esa manera en el plano topográfico. Otro de los elementos básicos que vamos a analizar ahorita y que va relacionado directamente, en línea directa, con los archivos que le anteceden aquí, que son de planimetría, que son los cálculos, es la parte matemática del terreno. Recuerden que lo que está atrás de un plano topográfico es todo un proceso, el proceso que les mencioné, que va desde el levantamiento, lo que son las operaciones de campo, que son las medidas y los cálculos. En este caso que estoy haciendo de trigonometría plana, para pasar de coordenadas polares a partir de un ángulo horizontal, que puede que en este caso son direcciones, rumbos o azimuts, y una distancia horizontal, obtengo las coordenadas planas rectangulares. Cuadro construcción se llama porque es la manera conforme vamos construyendo el polígono en cuestión, el polígono de referencia que utilicé. Y este otro es el cuadro de datos, donde viene el proyecto, ya sea el proyecto agronómico, la empresa, la institución correspondiente que lo avala, da el domicilio, la ubicación del predio, del terreno, del lugar, el domicilio, fecha, quién levantó, quién autorizó el levantamiento, la escala numérica, el número de plano, etc. Eso es lo que se refiere a cuadro de datos y esta es su ubicación en el plano topográfico. En general es un formato. Si no lees en un formato y es como se organiza la información. No es una obra de arte, es un documento de ingeniería. A través de la ingeniería es como lo diseñamos y lo interpretamos. ¿Okay? Aquí está un ejemplo. Esta es una pantalla de AutoCAD. Así es como están distribuida la información, pero esto ya es un plano real. Aquí tengo obras de infraestructura, tengo en el área de dibujo el norte, pero ya aparece el sistema coordenado. Está deformado, pero es una cuadrícula. Lo que pasa es que está deformada la imagen. Sin embargo, viene lo que es el sistema coordenado. Es lo que contiene el área de dibujo. Aparte de los polígonos, los puntos topográficos, los linderos, las colindancias, la vegetación. Podemos poner inclusive tipo de suelo, lo que necesite el proyecto, la información que se requiera describir gráficamente, que se requiera plasmar. Esta parte de estos elementos que es el croquis de localización, el cuadro de construcción, las notas, la simbología y el cuadro de datos, es lo que se conoce como tira marginal en los planos. Y eso es de manera oficial. Las dependencias generalmente, Registro Agrario Nacional, INEGI, Procuraduría Agraria, los tribunales agrarios, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Nacional del Agua, INDAVIN, etcétera, inclusive los locales, los gobiernos municipales, manejan esta información de esta forma, en esta distribución de los elementos. Y es lo que se conoce como la tira marginal. Cuando escuchen hablar de la tira marginal del plano, se refiere a estos elementos que debe de contener. ¿Ok? Y decía, en el área de dibujo, pues miren, cuando nosotros estamos definiendo un sistema coordenado, es una cuadrícula. Sin embargo, fíjense que son crucecitas. Son crucecitas. No son los cuadros de la cuadrícula completa, las líneas completas. ¿Por qué? Por la misma razón que tampoco ponemos la descripción de los símbolos. Por ejemplo, aquí veo los árboles, yo veo, por ejemplo, qué tipo, a lo mejor, ¿qué es esto? Es un árbol, obviamente, a lo mejor es un árbol. Pues me voy a la simbología, precisamente es un árbol, es un encino. Y este otro árbol tan pequeñito que es, pues es un pino. Lo mismo para obras de infraestructura, líneas eléctricas, gasoductos, mira esta línea punteada, ¿qué será? Ya veo la línea punteada, es un gasoducto de Pemex, etcétera. Pero estas descripciones, al igual que la cuadrícula, que no se ponen las líneas completas y no se ponen los textos en este plano, es para no contaminarlo.
porque tenemos que saber cuál es la importancia del plano topográfico, qué es lo que estamos representando, qué es prioridad, el terreno, el polígono, los polígonos que utilicé, que el polígono no puede representar el terreno. Puede ser un polígono de apoyo y a lo mejor ese polígono me sirvió para definir linderos de un terreno donde yo no pude medir directamente de los puntos, sino que utilicé puntos topográficos y a partir de esos puntos topográficos, como se los mostré en este ejemplo del archivo número 7, a lo mejor a partir de los puntos topográficos hice yo mis medidas, mis radiaciones para tomar mis distancias horizontales y mis rumbos o mis azimuths hacia cada uno de los puntos que quiero conocer, y de esa manera, de los puntos topográficos, obtuve la configuración de mis polígonos, de mis terrenos, de mis áreas a representar en el plano topográfico. En planimetría, estamos hablando todavía en 2 dimensiones. Y entonces los puntos topográficos y también pueden ir en la simbología, punto topográfico de apoyo, punto de control topográfico. Cuando es así, bueno, solamente se ponen los puntos topográficos y lo que realmente importa son estos terrenos, definidos a partir de ciertos terrenos. Y las obras de infraestructura. Pero les decía que no se ponen aquí las descripciones, porque si hago eso se hace un amontonadero y se puede hacer hasta confuso. Por eso es tener esa disciplina de cómo organizar la información. Y en este caso, a través de este cuadro de simbologías, es como voy a poder interpretar lo que se está manifestando gráficamente, a través de esos símbolos. Inclusive hay símbolos estandarizados, de bibliotecas en AutoCAD, para diferentes tipos de vegetación, de árboles. Entonces, todo eso también ustedes pueden tener sus propias bibliotecas. Cuando hagan sus planos, pues ya pueden bajarlo, cómo se representa un pino, un roble, pastizales, etcétera. Inclusive hasta cultivos, ya también ya están, hay simbologías ya estandarizadas, y cuando hagan sus propios planos, pues simplemente descargan esas simbologías y ya las insertan en su plano topográfico local. Es un ejemplo, citando nada más un ejemplo. Fíjense aquí en el croquis de localización, como ya de manera, aquí ya se ven, por ejemplo, las calles, las colindancias, cómo accesar, y ese va a nuestro gusto, depende de cómo queramos ubicarlo, de tal manera que quien vea el plano topográfico sepa cómo accesar al sitio, a través desde una carretera o desde otra localidad, etcétera. ¿Ok? Ese es en cuanto al plano topográfico. Y les comentaba entonces nuevamente que cuando se pone el norte, en este caso recuerden que nuestro sistema de referencia en topometría, aquí en topografía, lo que hemos visto, lo que marcan los apuntes, es el plano cartesiano. El plano cartesiano. Entonces, este norte coincide con la ordenada, el eje Y. Entonces son mis coordenadas en Y y mis coordenadas en X. Aquí está mi abscisa, mi eje X y mi eje Y. Es como si estuviéramos en el primer cuadrante, miren, siempre. Son coordenadas absolutas en este caso o coordenadas relativas. Obviamente las coordenadas absolutas pues ya son las geográficas, ¿no? Las UTM. Relativas pues son estas las topográficas, porque me refiero a absolutas porque sí, son positivas, pero en cuanto a precisión pues no son exactas. Por eso también se dice que son relativas. Tienen un error, puede ser 1 milímetro de error, pero pues eso ya las hace relativas, ¿no? Entonces, analizando, uno de los elementos importantes es el cuadro de construcción. Y es aquí donde quiero hacer el enlace y la correspondencia con el material que les envié. Y si nos vamos, por ejemplo, a este ejercicio que hicimos de este levantamiento topográfico, sabemos que obtenemos los datos. ¿Qué datos obtenemos en campo? Podemos obtener el azimuth y la distancia horizontal. Recuerden, el azimuth son ángulos horizontales, se miden de 0 a 360 grados, en sentido de giro las manecillas del reloj. Con un teodolito o una estación total, el ángulo horizontal lo puedo interpretar como azimuth, y en función de esos datos, yo obtengo los azimuths de cada, a partir del vértice A, hice las radiaciones a cada uno de los puntos, medí la distancia horizontal, medí el azimuth. Tengo ya mis coordenadas polares. En este caso son ángulos horizontales, que son direcciones, son azimuth, y tengo mis distancias horizontales. Y eso es parte de mi cuadro de construcción, miren. El cuadro de construcción está definido por puntos topográficos, que es el punto a partir de donde se realizó la medición, que es la estación, el punto visado, que es 2, en este caso, me define el lado, me define mi vector. Recuerden que los vectores tienen una magnitud y un sentido, una dirección. El vector es el lado de mi polígono, puede ser el lado de un terreno, o es un polígono de apoyo, la figura geométrica que estoy utilizando para poder dimensionar.
Y ya que tengo mis coordenadas polares a partir de una distancia horizontal y un ángulo horizontal, en este caso es un rumbo, en este caso son por cuadrantes, ¿verdad? Recuerden que son los 4 cuadrantes. Recuerden que son los 4 cuadrantes. Si estamos en el primer cuadrante, por eso vemos nuestros pares ordenados en este caso. Y vean los signos me definen el cuadrante. Por ejemplo, aquí en el primer cuadrante, signo positivo en X y en Y es noreste. La X es este, noreste. Signo positivo en X, signo negativo en Y, es como se hace la nomenclatura, es sur-este. Es sur-este. En tercer cuadrante tenemos la Y negativa y la X negativa, entonces sur, a partir del sur se miden los ángulos hacia el oeste. En el cuarto cuadrante tenemos la Y positiva, la X negativa, el rumbo se mide a partir del norte, sería norte, y hacia el oeste. Esa es la interpretación. Y regresamos entonces a nuestro cuadro de construcción. Ya sé en qué cuadrantes está, segundo cuadrante, primer cuadrante, cuarto cuadrante, cuarto cuadrante. Y ya veo mis componentes en X y en Y correspondientes. Esa es la interpretación de la trigonometría. Es una aplicación del conocimiento que ustedes ya traen de otras materias, solo que aquí ya lo estamos focalizando a la realidad. Ya no nos estamos abstrayendo. Aquí ya es algo real. Y en este caso, vamos a llegar a la elaboración del plano topográfico. Entonces recuerden que el cuadro de construcción es la parte matemática del polígono, que me lo define. El cálculo. Eso lo puedo hacer mis hojas de cálculo en Excel. Ahí puedo hacer mis cuadros de construcción. Ya les voy a enviar una vez finalizando esta primera etapa. Les voy a obsequiar unas planillas de cálculo en Excel para que las tengan de referencia para los futuros trabajos que ustedes desarrollen. Les van a servir mucho. Eso no es herramientas, hay que verlo como lo que son. Las matemáticas son herramientas, esas son herramientas también. Entonces, ustedes pueden hacer sus planillas de cálculo en Excel y las importan en AutoCAD fácilmente. Casi es copiar y pegar básicamente, de Office a AutoCAD. Y ya generan su archivo vinculado de Office en AutoCAD y lo pueden escalar y ya lo insertan en su plano topográfico. ¿Ok? Entonces, el cuadro de construcción va vinculado directamente a lo que calcularon, al trabajo de gabinete. A partir de rumbos y distancias, obtener las coordenadas topográficas. Recuerden, cuando escuchen hablar de coordenadas topográficas, se refiere a coordenadas planas rectangulares. Así de sencillo, sin mayor complejidad. Si escuchan hablar de coordenadas topográficas y ven coordenadas UTM, obviamente hay un error ahí. Esas no son coordenadas topográficas. Las coordenadas UTM son coordenadas cilíndricas. Y eso ya es cartografía. Deben saber diferenciar eso. ¿Okay? Aquí les menciono, por ejemplo, podemos visualizar aquí un plano topográfico en proceso. Este plano topográfico está en proceso de elaboración. Pero básicamente, como les comentaba, el AutoCAD es una plataforma de dibujo. Ya está normalizada, es decir, AutoCAD ya es básico. Es básico porque los archivos que generamos son archivos vectoriales. Entonces, esos archivos vectoriales en formato de XF, DWG, etcétera, ya se pueden vincular directamente con sistemas de información geográfica o con otras plataformas. Ya es universal. Entonces, ustedes hacen su plano en AutoCAD y lo pueden vincular con Google Earth, pueden vincular con ArcGIS, con QGIS, etcétera. Pero es una herramienta de dibujo, el AutoCAD. Es una plataforma de diseño. Adicionalmente, ya en topografía hay programas especializados como el CivilCAD, que es de los más populares, donde con el CivilCAD ya podemos generar automáticamente estos cuadros de construcción, ya no tienen que hacer en Excel, ya el CivilCAD los genera automáticamente. Ustedes diseñan el polígono o introducen los datos del levantamiento topográfico y el CivilCAD ya les genera el polígono con su cuadro de construcción correspondiente. La parte gráfica y su parte matemática. En este ejemplo de plano topográfico, aquí por ejemplo se trata de un polígono ejidal. Y ese polígono ejidal consta de 4 parcelas. Cada parcela es un polígono distinto. Entonces, cada parcela la indicamos a través de la describimos matemáticamente mediante su cuadro de construcción, que está compuesto por los lados, estación, punto visado, el rumbo, la distancia y las coordenadas. Recuerden, para obtener las coordenadas, recuerden que lo que hay que hacer es primero determinar sus proyecciones. Aquí tengo un vector, por ejemplo, el vértice del punto 0 tiene un punto de inicio
y un punto final. Los componentes vectoriales son en este caso la dirección, el rumbo o el azimut y la distancia horizontal. Este es plano cartesiano. Y si yo quiero determinar coordenadas, yo tengo las coordenadas del vértice O. ¿Cómo determino las coordenadas del vértice A en función de O? Con estos dos elementos, pues simplemente resuelvo este triángulo rectángulo, que es obtener la proyección de este lado, que es la hipotenusa, a través de este cateto, que es la proyección en X. Voy a tener este valor. Este valor, obviamente, en metros, se lo voy a sumar algebraicamente a la coordenada X correspondiente para obtener la coordenada XA correspondiente en función de O, con esta proyección. De igual manera, con la componente en Y, que es la proyección en Y, de triángulo que es el otro cateto, tengo entonces que con este valor en metros, se lo sumo a la coordenada en Y del vértice O y obtengo la coordenada en Y del vértice A con respecto al vértice O. ¿Cómo tengo las proyecciones? Con estas expresiones. Proyección en X y proyección en Y. ¿Ok? Si nos vamos al ejemplo, al ejercicio, estos son mis datos de campo. Los datos que a partir de este vértice, yo hice mis radiaciones, el vértice A, hice las radiaciones hacia los diferentes puntos y obtuve los azimuts y las distancias. Con estos dos datos calculo las proyecciones correspondientes a cada radiación. De A1, de A2, voy a tener mis dos componentes correspondientes. Aquí determino yo mis proyecciones, como ven aquí viene ejemplificado la distancia horizontal por el seno del azimut, en este caso, o por el coseno del azimut, para la proyección en Y, y determino ya mis proyecciones, y ya tengo mi tabla. Estas son las proyecciones correspondientes. Haciendo la analogía, el signo, recuerden, el signo me va a definir el cuadrante, dónde se encuentra ese punto, que me define el vector, en qué cuadrante está. Por ejemplo, aquí para el lado A3, la radiación A3, para este vector A3, tenemos que estas son sus componentes en X y en Y, que son las proyecciones del vector. Entonces, en X dice que es menos. Quiere decir que se encuentra hacia el oeste. Y hacia el norte. Entonces, tengo que el rumbo correspondiente va a ser noroeste. Tengo el azimut. ¿Cuál sería el rumbo? Es noroeste. Y el ángulo serían 360 grados menos el azimut, y ya me da el rumbo en el cuarto cuadrante, noroeste. Esa es la analogía. Por ejemplo, vemos para el vértice 4, tenemos que los dos signos son negativos. Proyección en X y proyección en Y negativo. Entonces, si analizamos nuestros apuntes, nuestra información que viene en el material didáctico, pues podemos saber que igual en qué cuadrante se encuentra, en el tercer cuadrante. El negativo es sur, en y negativo en X es oeste. Sur-oeste. Tengo un azimut de 219 grados. Está en el tercer cuadrante, entonces el rumbo va a ser igual a el azimut menos 180 grados. Me va a dar el ángulo correspondiente en el sur, al sur-oeste. Esa es la analogía. Ya con las proyecciones, entonces sí procedo a determinar las coordenadas a partir del vértice que me di, miren, que es el vértice A. ¿Qué coordenadas le voy a dar? Son locales, son topográficas, son arbitrarias, las que yo quiera. Siempre y cuando las coordenadas que yo obtenga sean positivas. No hay coordenadas negativas, no se trabaja con coordenadas negativas, no se les ocurra. Si yo le doy, por ejemplo, fíjense cómo está dimensionado aquí, vean las distancias en las magnitudes. Si yo doy coordenadas 10, 10, voy a tener coordenadas negativas y se me va a complicar, se me complican los cálculos, inclusive hasta la representación gráfica. Y siempre debemos de procurar que el origen que nosotros manejamos, arbitrario en este caso, que es cartesiano, topográfico, manejemos 1000, 1000, 100, 100, para que 2000, 2000, 2500, 2500, 5000, 5000, pero siempre es como si estuviéramos trabajando en el primer cuadrante. Las coordenadas que tengan un valor absoluto, o sea, que sean positivas. ¿Okay? Y en base a ello, pues, por ejemplo, aquí le doy 100, 100. Entonces, al darle coordenadas 100, 100, defino ese origen arbitrario a partir del cual inicié la medición, hice la medición de mi rumbo y mi distancia horizontal con cada uno de mis vértices, y la suma algebraica de cada uno de los componentes de las proyecciones en X y en Y me dará el par ordenado correspondiente, las coordenadas del vértice en cuestión. Por ejemplo, aquí, para determinar las coordenadas
del vértice 1 en función de A, que fue a partir del cual lo medí, simplemente le sumo sus proyecciones. La proyección en X, la coordenada X correspondiente sería entonces 173.91, y le sumo la componente en Y, la proyección en Y, a la coordenada origen, que es 100, entonces la coordenada en Y respecto al vértice A sería de 121.19. Y así sucesivamente, tomando en cuenta la regla de los signos. Por eso aquí viene esta parte que es elemental para su interpretación. Y haciendo eso, lo propio, tenemos entonces que calculamos las coordenadas, hacemos las sumas algebraicas y obtenemos ahora sí las coordenadas de los vértices correspondientes. Y como ven, esas coordenadas son las que van a aparecer en mi cuadro de construcción. Esas son, por eso es coordenadas. Entonces, lo que antecede a este cálculo son el cálculo de las proyecciones. Primero tenemos que calcular las proyecciones y posteriormente las coordenadas. Pero en el cuadro de construcción no vienen las proyecciones porque no las necesitamos. O sea, es parte del proceso, es lo que les decía. Lo que antecede a un plano topográfico es un proceso. Pero en este proceso no vas a poner todas las proyecciones, la distancia multiplicada por el coseno del rumbo. No, eso no, porque realmente no es la finalidad del plano topográfico. Por eso se simplifica solamente los elementos que requerimos los matemáticos, las coordenadas polares y las rectangulares. Sabemos que para llegar, va a ser la transformación de coordenadas, tenemos que hacer ese proceso de cálculo trigonométrico para calcular primero las proyecciones y posteriormente las coordenadas correspondientes a los vértices. Generalmente, así son los cuadros de construcción. Ya habrá otros cuadros de construcción donde inclusive sí aparezcan los ángulos internos, pero pues eso ya va definido de acuerdo a las necesidades del proyecto, si se los pide, sobre todo cuando son para construcción, obras de infraestructura, a lo mejor sí se requieren otros elementos matemáticos o geométricos para su análisis, ¿no? Pero generalmente son estos: rumbos, distancias, las coordenadas polares, coordenadas rectangulares. Ya hay que entender entonces que son ángulos horizontales, los rumbos y los azimuts son direcciones. Y podemos, hagan ese ejercicio, determinen las proyecciones con rumbos y determinen las proyecciones con azimut. El valor es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando trabajan con azimuts, como medimos ángulos de 0 a 360 grados, directamente el valor nos va a dar el signo. Obtenemos el signo directamente. Pero como los rumbos son ángulos agudos, no miden más de 90 grados, cuando hagan ese cálculo sí tienen que especificar el cuadrante, la nomenclatura, hasta el norte, o al este, o hasta el sur, o al este, etc. Tienen que definir los cuadrantes, pero eso es por la nomenclatura del rumbo que se le da directamente. Entonces, les va a dar el mismo valor, solamente que cuando trabajan con rumbo les da valor absoluto, y cuando trabajan con azimut ya les da directamente el signo, en X y en Y en las proyecciones. Esa es una analogía también muy importante, que es lo que antecede a todo esto. Entonces, se ve muy bonito el plano, pero todo lo que hay atrás del plano topográfico para generarlo es ingeniería, básicamente. Y con los conocimientos que ustedes tienen, pues realmente lo estamos focalizando a este producto. ¿Ok? ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entrando rápidamente en materia, vemos para esto entonces uno de los elementos fundamentales es el tema de escalas. La escala, ¿qué es la escala? La escala es una relación de proporcionalidad. La escala es una relación de proporcionalidad del dibujo con respecto a la realidad. Es decir, yo tengo este terreno físicamente que mide, a lo mejor mide 10,000 metros cuadrados. Y a lo mejor tengo una magnitud aquí de 500 metros, no sé, un camino de 500 metros. O tengo un terreno de 500 por 300 metros, un rectángulo. Quiero dibujarlo en una hoja tamaño carta. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver el número de veces que tengo que reducir ese terreno para que pueda quedar plasmado a escala en una hoja tamaño carta. Ese es el concepto de escala. Así es como se entiende el concepto. Hay diferentes tipos de escala. Hay escalas de ampliación que se utilizan en medicina, en mecánica, en química, etc. Pero nosotros en topografía generalmente, de hecho, no, es como se utilizan en topografía, en cartografía, son escalas de reducción. ¿Cuántas veces tengo que reducir la porción de la antropósfera, el terreno, el relieve, para que lo puedas plasmar en una hoja tamaño carta, oficio, doble carta, 90 por 60, etc.? Entonces, para ello,
tenemos que saber interpretar las escalas. Esa es la nomenclatura, miren, la nomenclatura de una escala. Por ejemplo, aquí tengo en una carta topográfica una escala 1 a 50.000. ¿Cómo la interpreto? Recuerden que es la relación del dibujo con respecto a la realidad. 1 es a 50.000, es decir, una unidad de dibujo me estará representando 50.000 unidades de la realidad. Si les doy unidades, por ejemplo, 1 milímetro me estará representando 50.000 milímetros de la realidad. O 1 centímetro me estará representando 50.000 centímetros de la realidad. Si lo quiero asociar con otras unidades, por ejemplo, 1 centímetro, ¿a cuántos metros me equivale? Pues si sé que 1 centímetro me corresponde a 50.000 centímetros, pues lo divido de 300, pues sería 1 centímetro me estará representando 500 metros. ¿Ok? 500 metros. 1 milímetro equivaldrá a 50.000 milímetros. ¿Y 50.000 milímetros cuántos metros son? 50 metros. 1 milímetro a escala 1 a 50.000 me estará representando 50 metros. Lo mismo para escala 1 a 5.000. 1 milímetro me está representando 5 metros o 5.000 milímetros. Y esa es la nomenclatura que se le da a las escalas para su interpretación. Eso es lo que se conoce como escala numérica. Se puede expresar como fracción, pero generalmente es así, con los dos puntos. Y esa es la correspondencia, es la relación de proporcional. Uno es a 50.000, uno es a 1.000, uno es a 1.000.000, uno es a 100.000. Todas este tipo de escalas de reducción. Tenemos la escala numérica y tenemos su representación gráfica a través de segmentos gráficos. Son como unas reglas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este segmento gráfico, en este segmento sabemos que nos indica este segmento que mide 100 kilómetros, mide 100 kilómetros, y otro segmento 200 kilómetros. Generalmente puede medir 1 centímetro, 2 centímetros, pero fíjense un detalle. Tenemos dos parámetros importantes, magnitud gráfica y magnitud real. Mi magnitud real es esta. Mi magnitud gráfica es esta, 1 centímetro. Si yo sé que de aquí a aquí 1 centímetro me representa 100 kilómetros, ¿cuál sería la escala correspondiente? ¿Sí? O sea, tenemos que en este caso mi incógnita es la escala. 1 es a X, como 1 centímetro es a 100 kilómetros. Pero ¿cuántos centímetros son 100 kilómetros? Para poder tener la escala correspondiente, tengo que convertir esos kilómetros, pasar esos kilómetros a centímetros. Y entonces sí, hacer esa operación. Esa es la clave, jóvenes. O sea, siempre debo manejar las mismas unidades para cuando quiera hacer mis determinaciones. ¿Ok? Vemos este ejemplo más sencillo. Tenemos esta escala gráfica. En esta escala gráfica tengo cómo se representa la escala numérica 1 a 50.000, cómo se representa gráficamente a través de estos segmentos. Por ejemplo, aquí, fíjense, la escala me indica que cada segmento me representa 1 kilómetro lineal. Entonces, medición lineal de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 4 kilómetros. Fíjense muy bien, tengo este dato. Tengo la escala y tengo la magnitud real que representa. ¿Cuál sería mi magnitud gráfica, por ejemplo, de cada segmento? ¿Cuánto mide un segmento? Por ejemplo, este segmento, ¿cuánto mediría en centímetros, jóvenes? ¿Quién dijo yo? Hacemos la analogía, miren. Ya vi que nos queda muy poco tiempo. Hacemos la analogía, fíjense muy bien. 1 centímetro me estará representando 500 metros. ¿Estamos de acuerdo? Son 500 metros. Si aquí dice que de aquí a acá este segmento mide 1 kilómetro, representa 1 kilómetro, ¿cuántos centímetros? Si yo agarro una regla normal y lo mido, ¿cuántos centímetros debe de medir? ¿Quién dijo yo? ¿Cuántos centímetros serían? ¿Sí me escuchan? Pues 2 pro. Sí. Exacto. Muy bien, 2 centímetros, exactamente. Sí, 2 centímetros, muy bien. Tenemos 1 centímetro son 500 metros, por lo tanto 2 centímetros es 1 kilómetro. ¿Cuánto mide en total? Son 2, 4, 6 y 8. 8 centímetros me están representando 4.000 metros o 4 kilómetros. Esa es la relación de proporcionalidad, la analogía que debemos hacer gráficamente. Esta otra parte es
pequeño de aquí, se llama contraescala. La contraescala es la subdivisión de uno de los segmentos. Esto lo que vale es 1 kilómetro, pero ya está, aquí está en metros, aquí está en kilómetros. Lo que hicimos aquí es subdividir. Y eso lo hacemos dependiendo de las necesidades que tengamos en el dibujo, de lo que queramos medir gráficamente. Por ejemplo, aquí lo dividí en 10 partes. Entonces aquí, por ejemplo, si esto mide 2 centímetros, lo divido en 2 partes, en 2 segmentos, cada segmento, un segmento de 0 a 500, pues lo divido en 10 partes y vean lo que me representa cada división en la realidad. 100 metros, 100, 200, 300, 400, 500 metros. Y en centímetros, bueno, pues es 0.2, en este caso serían 2 milímetros, son 2, 4, 6, 8, 10 milímetros, la magnitud gráfica de 10 milímetros, que corresponden a 1 centímetro, y 1 centímetro, cada uno a 50,000, representa 500 metros. Y esa es la analogía de mi escala numérica con respecto a una escala gráfica, representación gráfica. ¿Qué utilidad tiene la escala gráfica? Bueno, cuando tenga yo planos ejidales, esté en el campo, tenga yo las cartas o los planos topográficos en el terreno, y no lleve yo ese alímetro, ya no tengo yo que ver qué distancia hay del camino a un poblado o a un vivero, una comunidad, y pues agarro una tirita de papel y marco 2 puntos, como si fuera una regla en un papel, y con la escala gráfica del plano ya puedo determinar la longitud. Con la escala gráfica ya puedo saber cuántos metros son de distancia. Y es importante saber que hay escalas normalizadas. Por ejemplo, regresando al terreno, yo mido un terreno o un invernadero de 80 metros por 60 centímetros. Y lo quiero dibujar en una hoja tamaño carta. 80 metros por 60 metros. Y quiero saber cuántas veces lo tengo que reducir. Entonces eso va a estar en función del tamaño del papel. Yo lo quiero representar 80 metros en 20 centímetros, pues simplemente lo divido, ¿no? 800 centímetros entre 20 centímetros. Y ya me va a dar la escala, por ejemplo. La escala que yo puedo utilizar. 800 metros lo paso a centímetros, 80 metros a centímetros. Entonces, ¿cuántos centímetros son 80 metros? Bueno, multiplicamos por 100, serían 8,000 centímetros para que yo pueda obtener la escala correspondiente. ¿Cuántas veces lo tengo que reducir? O metros entre metros, o centímetros, o pasar a metros las unidades. Pero generalmente se manejan escalas normalizadas, es decir, con múltiplos de 10, de 100, 50 o 25, porque, por ejemplo, lo que les decía, yo puedo calcular una escala y me da 1 a 325, no, 1 a 418.6. Esa es la escala que me dio. Y obviamente, al hacer esa relación de proporcionalidad es algo que queda exacto, que queda justo, pero no es práctico utilizar esa escala, porque complica las mediciones de lineales gráficamente. Entonces se utilizan escalas normalizadas, 1 a 100, 1 a 1000, 1 a 150, 1 a 5000, 1 a 700, 1 a 900. Pero generalmente deben ser escalas, las que vienen en la escala, fáciles de dimensionar, que sean prácticas, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos, aquí viene un aspecto muy importante para que hagan este análisis. Si yo, por ejemplo, me da escala 1 a 666, 1 a 666, no es una escala práctica. Tengo que ver cuál es la escala más conveniente, pero para ello tengo que hacer este análisis y diferenciar entre una escala grande y una escala pequeña. Y aquí es donde viene una pregunta. Escala 1 a 4 millones, ¿es una escala grande o es una escala pequeña? ¿Quién me dice si es grande o pequeña y por qué? Adelante. ¿Lo escucho? Me queda muy poco tiempo, ¿no? Nos queda un par de minutos. Ya para terminar, jóvenes. Bueno. La clase termina a 4:30, ¿no, profe? ¿Vale? Ay, la clase termina a 4:30. Ah, sí, ¿verdad? Qué bueno que me acordaste. Excelente, sí. Muy bien, ¿no? Pues ya un poquito ya más calma. Sí, es que tengo yo una sesión a las 4 con una dependencia. Pero sí, perfecto, muy bien. Entonces, a ver qué me dice 1 a 4 millones. ¿Es una escala grande o una escala pequeña? ¿Cómo ven? ¿Será grande o pequeña? Pues es una escala bastante grande, ¿no? Bastante grande, muy bien.
¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Por qué es muy grande? Porque cada centímetro Porque una va- unidad está Pues representando 4 millones. porque ya estamos hablando de millones. Ah, muy bien, pues no se dejen ir por los millones, es al contrario. Mientras mayor sea la cifra, pues más la escala es más pequeña. Recuerden que son escalas de reducción, es lo que tenemos que interpretar. Una escala 1 a 50, ¿cómo la interpretamos? ¿El objeto real lo estamos haciendo una reducción de 50 veces? Estamos reduciendo 50 veces. Ahora 1 a 4 millones, lo estoy haciendo todavía mucho más pequeñito, ¿no? Estoy haciendo una reducción 4 millones de veces. Entonces, 1 a 4 millones es una escala muy pequeña. Una escala 1 a 1 millón es una escala muy pequeña. Y esa escala, por ejemplo, la escala 1 a 4 millones que les comento, es como está representada la República Mexicana en una carta topográfica, en un papel de 90 por 60 centímetros de dimensiones. 1 a 4 millones es como está representado en cartografía toda la República Mexicana en una proyección cónica conforme el Lambert, que es una proyección cartográfica. 1 a 1 millón ya nos permite también representar estados o municipios muy grandes también. Pero fíjense, mientras más pequeña sea la escala, menos información va a contener ese documento. Porque va a estar tan pequeñito que imagínense un terreno de 1 hectárea. Pues va a ser un puntito ahí que no lo va a poder apreciar. Entonces, ahí es donde debemos de diferenciar entre las escalas grandes y las escalas pequeñas. Entonces, regresando ahora sí, aquí vamos a ver cuáles son las escalas grandes y cuáles son las escalas pequeñas. Estas son escalas pequeñas y estas son escalas grandes. 1 a 1000, 1 a 100, 1 a 50. 1 a 50, 1 a 100 son escalas grandes. Y a partir de 1 a 25,000, 1 a 50,000 ya también ya hay cartas topográficas donde ya se pueden representar municipios o localidades ya grandes, grandes extensiones de más de 20 kilómetros, y pues ya forma parte de lo que es cartografía y geodesia para su representación, a partir de cartas o mapas. Y en este caso nuestros planos topográficos pues, son escalas grandes para poder representar un terreno, un invernadero, y ya puedo poner hasta vegetación, infraestructura, más a detalle. Esa es la interpretación también que debemos darle a las escalas grandes y pequeñas. Y regresando a lo que les comentaba, que yo quiero representar un invernadero en una hoja tamaño carta, y resulta que me da escala 1 a 667.6 o 0.64. Obviamente, ¿cuál sería la escala idónea a utilizar? ¿Una escala mayor o una escala menor? ¿Y cuál sería una escala mayor o una escala menor? Por ejemplo, tengo 1 a 667. ¿Cuál sería una escala inmediata normalizada menor para poder hacer el dibujo? ¿1 a 500 o 1 a 750? Por ejemplo, tengo 1 a 750. ¿Esa escala es mayor o menor que 1 a 666? 1 a 750 es mayor o menor. Es la lógica, ¿no? ¿Mayor o menor? Menor. Exacto, pues sí, porque son 750 veces, lo voy a reducir 750 veces. 1 a 500 es mayor, porque pues va a estar más grande, ¿no? Pues 500 veces nada más. Y lo que me dio es 1 a 666. Por lo tanto, entonces elegiría la escala idónea, sería 1 a 750, la que tiene el escalímetro estandarizada, normalizada, más fácil para dibujar, para interpretar, para dimensionar. Pues elegiría entonces una escala 1 a 750. Elegiría la escala 1 a 750, sería la inmediata menor a utilizar. Esa es también la concepción, la interpretación que debemos darle cuando queramos calcular. Ustedes pueden dibujar, por ejemplo, ese ejemplo que les di. Tengo una longitud de 800 metros y la quiero dibujar en una porción de 20 centímetros. Tengo que determinar la escala. Y recuerden que la escala es la relación de proporcionalidad del dibujo con respecto a la realidad, de la magnitud gráfica con respecto a la magnitud real. ¿Ok?
Entonces es importante dentro de ese concepto, ahorita lo vamos a ver más a fondo y lo vamos a entender mucho mejor viendo el uso del escalímetro. Entonces el uso del escalímetro, me imagino que ya tú tienes su escalímetro, ¿verdad? ¿Sí? No. Sí, profe. Bueno, les Claro, recomiendo que sí. sí, les recomiendo que ya lo tengan, que tengan su escalímetro porque va a ser de gran utilidad, inclusive para una serie de ejercicios que vamos a ver. Esa serie de ejercicios la vamos a ver más adelante. Ahorita con esto vamos a completar ya completamos la serie de apuntes. Los van a recopilar, van a hacer sus propios apuntes y ya de ahí los van a entregar dentro de una semana. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Ahorita de lo que se trata es de que sepamos interpretar el escalímetro. Para los que lo tengan a la mano, para que lo vayan viendo, vayan checando su escalímetro, vayan analizando conforme les voy dando esta presentación. Miren, aquí nosotros, por ejemplo, en un escalímetro en esta escala es 1 a 20, para los que lo tengan a la mano. Entonces podemos analizar a esta escala, ver cómo están las graduaciones, cómo están las divisiones en el escalímetro. Entonces fíjense cómo esta porción, esta magnitud me está representando a escala 1 a 20 un metro de la realidad. Si yo quiero saber cuánto equivale cada división, pues simplemente hago la relación de proporcionalidad. Veo que son 10 divisiones, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 divisiones. Y si es un metro, pues quiere decir que entonces cada división equivale a 10 centímetros de la realidad. ¿Ok? 5 divisiones son 50 centímetros de la realidad, pero como aquí está en metros, entonces 0.5 metros. Y esto nos permite entonces interpretar la mínima división del escalímetro. Ya son las subdivisiones. La división mínima equivaldrá, si son 10 centímetros y son 5 divisiones, 1, 2, 3, 4, 5 divisiones, entonces quiere decir que cada división mínima me estará representando 2 centímetros de la realidad. Ahora bien, hay escalímetros que son 1 a 200. 1 a 200, y entonces aquí, en lugar de ser un metro, sería 10 metros. Entonces ya tendríamos que cada división equivaldrá a 100 centímetros o a 1 metro. 5 divisiones son 5 metros. Y una división mínima, fíjense, una división mínima equivaldrá a 20 centímetros, 1 a 200. Estamos hablando entonces de los múltiplos de 10. Hablando de múltiplos de 10, de 100, si yo tengo un plano topográfico a escala 1 a 2000 y tengo este escalímetro y quiero medir, simplemente ya tengo que darle la interpretación correspondiente a cada división, su valor. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Si es un plano 1 a 2000 y voy a utilizar esta escala, pues nada más le agrego 2 ceros. Y entonces ya voy a interpretar esta escala 1 como si fuera 1 a 2000. Me va a indicar aumento 2 ceros, y entonces voy a tener 10 divisiones, me representarán 100 metros. Escala 1 a 2000. 100 metros. Cada división me estará representando 10 metros. 10, 20, 30, 40, 50 metros hasta llegar a 100. 1 a 2000. Mínima división. La división mínima me representará 200 centímetros o 2 metros. 2, 4, 6, 8, 10. A escala 1 a 2000. ¿Sí está claro, jóvenes, esa interpretación? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Esa analogía la podemos hacer para cada una de las caras de cada una de las escalas. Por ejemplo, miren, tengo aquí, por ejemplo, a escala 1 a 50, lo que me representan estas divisiones en la realidad, miren, un metro. Tengo la escala y la magnitud real. Entonces aquí en la magnitud real estas divisiones me representan un metro. Si quiero saber cuál es la mínima división, cuánto vale cada división, cuánto me representa el de la realidad, pues simplemente hago la relación de proporcionalidad. Sé que cada división vale 10 centímetros, son 10 partes,
pues, por lo tanto son 10 centímetros, escala 1 a 50. Y en este caso, la subdivisión, la división mínima, nada más son 2 divisiones, son 5 centímetros lo que me estará representando. Aquí viene la pregunta, y es otra analogía. Yo tengo aquí dos parámetros. Yo tengo la escala y la magnitud real. Si yo mido con una regla normal de esas de 30 centímetros, mido del 0 al 1, quiero saber qué magnitud gráfica corresponde, a cuántos centímetros corresponde. Entonces, lo único que tengo que hacer es una simple regla de 3. Yo tengo mi relación, tengo mi dato, que es la escala. 1 es a 50, 1 es a 50, como X centímetros son a 100 centímetros. ¿Ok? X centímetros, gráfico, en magnitud gráfica, en mi incógnita, corresponden a 100 centímetros. Es una sencilla regla de 3. ¿Cuántos centímetros son? ¿Cuántos? 1 es a 50, como X es a 100. 100 centímetros es la magnitud real. Pues 2, ¿no? O sea, en Exacto. escala, pues Sí, solamente es el doble. son 2. Sí, efectivamente, es una sencilla regla de 3. Es una relación de proporcionalidad. Entonces, fíjense cómo tengo, cuál fue mi incógnita, mi magnitud gráfica. Puede ser al revés, ahorita lo vamos a analizar. Pero se trata de que ahorita estamos interpretando el uso del escalímetro y el concepto, lo estamos relacionando con el concepto de escala. Lo mismo lo podemos ver con la escala 1 a 75. Podemos hacer la misma analogía, mire. Vemos lo que nos indica, lo que representan las divisiones en la realidad. 1,75 es 1 metro. La mínima división, en este caso, cada división pues, son 10 centímetros. Y la mínima división, 5 centímetros. Si yo tuviera un plano a escala 1 a 750, o hay escalímetros que dicen 1 a 750, entonces aquí serían 10 metros. Aquí serían 100 centímetros, sería 1 metro cada división. Y cada división mínima sería de medio metro. Si fuera 1 a 7500, aquí tendría 100 metros. Y aquí tendría 1000 centímetros, 10 metros. ¿Ok? Y aquí serían 5 metros. Esa es la analogía. Y lo mismo, yo puedo terminar mis magnitudes gráficas y mis magnitudes reales. Hay escalímetros, 1 a 75, tienen otras divisiones, miren. Pero vamos a hacer la misma interpretación, la misma analogía. Simplemente ver el número de divisiones que corresponden a las magnitudes reales que representan para determinar el valor de la división mínima. Lo mismo lo podemos ver con la escala 1 a 100. Con la escala 1 a 100 también vemos cómo está distribuido. Una unidad de dibujo corresponderá a 100 unidades de la realidad. ¿Ok? Y también vemos el número de división, la división mínima 1 a 100 son 10 centímetros. ¿Ok? 1 centímetro me está representando 1 metro. Esa es la escala 1 a 100. 1 centímetro representa 100 centímetros, o sea, 1 centímetro es 1 metro, a esta escala. Lo mismo con esta escala, esta cara del escalímetro 1 a 125, la misma analogía. Tenemos que la división mínima correspondiente es de 10 centímetros, equivale a 10 centímetros de la realidad. 1 a 125. 1 a 1250, simplemente le agrego un 0, y sería cada división mínima de 1 metro. Haciendo esa analogía, podemos llegar al valor de las mínimas divisiones del escalímetro. De esas escalas normalizadas, de las normalizadas, obviamente puede haber otras escalas, 1 a 300, 1 a 400, 1 a 600, todo va dependiendo. Hay planos que sí están en esas escalas. Pero siempre procurar manejar las escalas normalizadas, de preferencia. Nos facilita todo y es más práctico. Si hacemos la analogía, por ejemplo, desde escala 1 a 20 y 1 a 25, tenemos que las mínimas divisiones me representan 2 centímetros. Si fuera una escala 1 a 2000, la que yo quiero medir, o 1 a 2500, yo sé que cada división mínima me representará 200 centímetros, o sea, 2 metros. Lo mismo para las demás escalas. Entonces hay que hacer esa relación de correspondencia entre las magnitudes gráficas y las magnitudes reales. ¿Ok? Ahora fíjense muy bien.
vamos a ver cómo lo utilizamos. Por ejemplo, el uso del escalímetro, yo tengo, por ejemplo, en un plano, a escala 1 a 50, pues yo quiero determinar la magnitud real. Con el escalímetro lo que estamos midiendo es la magnitud real directamente, ¿verdad? Esta escala, pero ya con el escalímetro ya puedo obtener la magnitud real. Entonces pongo el 0, el origen de mi línea, y ya sé cuánto vale la división mínima. Por ejemplo, esta escala sé que cada división mínima equivale a 1,50 de 10 centímetros, cada división. Y cada subdivisión, o sea, la más pequeñita, la mínima, pues sería de 5 centímetros. Entonces, por lo tanto, tengo que son 1, 2, 3, 4 metros y veo que son 10, 20 centímetros, 25 centímetros. Por lo tanto, la longitud de esta línea, magnitud real, con el escalímetro es de 4.25 metros. ¿Ok? Lo mismo, por ejemplo, para una escala 1 a 20, ya sé que la división mínima a 1 a 20 es de 2 centímetros, y pues hago lo mismo, contabilizo y ya sé que pues 1 metro, 2 metros, cada división es de 2 centímetros, pues nada más le resto, o sea, no saco aquí el escalímetro, pero aquí puedo ver que son 2 divisiones, más o menos. Entonces, si cada división es de 2 centímetros, 2 por 2, 4, serían 4 centímetros menos 2 metros. La longitud de esta línea es de 1.96 metros. Esta sería la magnitud real a escala 1 a 20. Okay. Y vamos a suponer que no tengo escalímetro. Vamos a suponer que no tengo escalímetro. Tengo una regla normal. Es igual, también puedo determinar. En este caso, ¿qué es lo que voy a medir? Voy a medir la magnitud gráfica, que me representa una magnitud real. Voy a tener la magnitud gráfica y la escala. Y en función de esos parámetros, puedo calcular la magnitud real. ¿Cómo? En este caso veo que son 8.5 centímetros, lo que mide esta línea, 8.5 centímetros. Y esta escala 1 a 50, mi incógnita es la magnitud gráfica, la magnitud real. Es decir, 1 es a 50 como 8.5 centímetros es a X centímetros. ¿Cuál es el valor de X? Es una regla de 3. ¿Cuál sería la magnitud real, jóvenes? ¿Quién me dice? 450, creo. 450. ¿Están de acuerdo? Uy, no sé. O 425. 425. 425 centímetros, o sea, 8.5 por 50, ¿no? Es lo que hicieron. Entonces son 425 centímetros. ¿Cuántos metros son? $4.25, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces ya vieron cómo podemos tener magnitudes reales, magnitudes gráficas. Entonces eso nos conlleva a hacer un análisis lógico de que nos vamos a tener, siempre podemos tener, en función de dos parámetros puedo determinar lo otro. Yo puedo tener escala, como dato puedo tener escala y magnitud real, y en función de esos dos parámetros determinar la magnitud gráfica. Puedo tener la magnitud gráfica y la magnitud real, y en función de esos dos parámetros determinar cuál es la escala correspondiente. ¿Ok? Si nosotros comparamos la regla normal, las reglas de 30 centímetros coinciden con la escala 1 a 100. Es la coincidencia. Con escala 1 a 100. Coinciden. Y entonces podemos hacer la siguiente analogía. Como les decía, aquí podemos observar que yo puedo tener estos parámetros, puedo tener la magnitud real, la escala, mi incógnita, con esos dos elementos, con esos dos parámetros puedo determinar la magnitud gráfica. Puedo tener la magnitud gráfica, conocer la magnitud gráfica y la escala de dibujo, y puedo obtener la magnitud real correspondiente. Puedo tener la magnitud gráfica, la magnitud real, y en función de esos dos parámetros, saber cuál es la escala correspondiente. ¿Okay? Y en base a esa analogía, también es importante que vean los siguientes problemas que podemos analizar. Podemos determinar áreas, por ejemplo, miren. Vamos a ver sencillamente este ejemplo. Determinar el área en metros cuadrados de un rectangular
que en un plano topográfico está dibujado a escala 1 a 10.000 y mide 2.5 centímetros de ancho por 6 centímetros de largo. Entonces, si nosotros interpretamos 1 a 10.000, un centímetro corresponde a 10 centímetros de la realidad. Un centímetro de dibujo en el plano corresponde a 10.000 centímetros de la realidad. ¿Cuántos metros son? 10.000 centímetros. 100 metros, ¿no? Un centímetro corresponde a 100 metros. Por lo tanto, 2.5 centímetros, ¿cuántos metros son? ¿Quién dijo yo? 250, profe. Muy bien. Y por lo tanto, 6 centímetros, ¿cuántos metros son? 600. 600 metros por 250 metros, ¿qué área me da? ¿Cuánto les dio? 600 por 250. 150.000 metros cuadrados. Muy bien, exactamente. Y esa es una manera, fíjense cómo con las escalas, a partir de la magnitud gráfica y la escala numérica, puedo determinar el área real que me está representando gráficamente. Si en una carta topográfica escala 1 a 20.000, yo mido un centímetro, ¿a cuántos metros reales equivale esa magnitud gráfica? ¿Cuántos metros serían? ¿Quién digo yo? Un centímetro. Un centímetro equivale a 20.000 centímetros. ¿Cuántos metros son 20.000 centímetros? Los 200 metros. 200. Así de fácil, 200 metros. Y finalmente, yo quiero determinar el área en hectáreas de un vivero cuadrado, que en una carta topográfica, a escala 1 a 20.000, mide 1 centímetro de lado. ¿Cuántas hectáreas serían, jóvenes? Está fácil, ¿no? ¿Quién dijo yo? ¿Los escucho? Profe, Profe, ¿puedo repetir? ¿dijo un terreno cuadrado? Es que Un vivero cuadrado, sí, es un vivero cuadrado, miren. Un vivero Entonces son cuadrado 40.000 metros cuadrados. son 40.000 metros cuadrados, o sea, 4 hectáreas. Es un centímetro equivale a 20.000 centímetros. Y 20.000 centímetros son 200 metros. Un cuadrado de 200 metros tiene un área de 40.000 metros cuadrados, ¿no? Entre 10.000 son 4 hectáreas. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Muy bien, jóvenes. Esa es la analogía, ese es el razonamiento lógico que debemos de realizar de estos conceptos, de estos elementos, y para que vean la utilidad que va a tener dentro de esta parte de planografía, de la representación gráfica. Vean la importancia de este conocimiento. Chequen los videos, vienen unos videos muy prácticos, muy didácticos, ya están cargados en Stream, están cargados en Teams. Asócienlo con este material que tenemos, hagan su recopilación, hagan la recopilación del material, y esa va a ser la actividad semanal, jóvenes, esa va a ser la actividad semanal que van a desarrollar. En esta parte ya culminante de la presentación, podemos ver la descripción, vean el plano que he hecho en AutoCAD, tenemos la pantalla en AutoCAD. Cuando trabajen en AutoCAD, jóvenes, pongan atención en AutoCAD. Todo lo que nosotros dimensionemos, recuerden que este ya es una plataforma de dibujo que vinculamos con sistemas de información geográfica, con geomática. Todo lo que aparece en el archivo digital en pantalla es magnitud real. Si esto mide 200 metros y yo le digo a AutoCAD, dame la distancia de este punto a este punto, así que mide 200 metros y les va a dar el azimut correspondiente o el rumbo correspondiente. Yo en AutoCAD puedo configurar rumbos y azimuts.
En mi muro de Facebook tengo inclusive algunos videos donde les doy algunos tips, algunos elementos importantes. Entonces, todo lo que viene en AutoCAD es magnitud real. Solamente hasta cuando yo lo vaya a imprimir, lo puedo imprimir en hojas tamaño carta, esquela, oficio, o 90x60, ya 90%, ya por eso utilizamos los plotters, de ahí viene la palabra plot. Entonces, por ejemplo, es un plotter, y aquí ya estoy imprimiendo una carta o un plano topográfico en una hoja de 90x60. Solamente cuando yo le dé el comando de imprimir, yo le voy a indicar en el cuadro de diálogo, me va a preguntar a qué escala lo vas a mandar a imprimir. Ya es en el documento impreso donde se determina la escala, ya es el plano escala. Pero el archivo en AutoCAD no tiene escala, la escala es 1 en 1. O sea, es magnitud real. Por eso debe ser muy cuidadoso. Lo que aparece en el área de dibujo es magnitud real y debe darle su proporcionalidad aquí a la tira marginal, a los elementos del plano topográfico, el croquis de localización, cuadro de construcción, las notas, simbología y cuadro de datos. ¿Ok, jóvenes? Entonces, miren, de lo que se va a tratar es de que van a recopilar del archivo 3 al 8, recopilen la información, hagan sus propios apuntes en Word, esa es la actividad semanal para entregar dentro de 8 días, dentro de una semana. Ya voy a hacer la asignación en Teams también correspondiente. Recopilen toda la información, complementenla, enriquezcan la información, mientras más lo complementen con lo que ustedes quieran investigar o desarrollar, y pongan sus propias reflexiones de los temas, de la temática, para que lo entiendan mejor. Aquí lo valioso es su aprendizaje. No es que sean expertos, sino que en este proceso. Esos elementos matemáticos, ¿cómo los podemos aprovechar para hacer el dimensionamiento del terreno, de las características del terreno, y cómo plasmarlos en un plano topográfico? Todo lo que me conlleva hacer es el proceso topográfico. Por eso también les di este diagrama de flujo. Entonces, hagan sus apuntes, organícenlos. Este es el hilo conductor, la secuencia es esa, si lo ven es secuencial. Con esa estructura, estructuren sus apuntes, es muy sencillo, pero para mí lo más valioso va a ser lo que reflexionen de esta información, para que la puedan entender mejor. Y para la otra semana, precisamente para que una vez que ya tengan esta compilación, este conocimiento, lo vamos a reforzar a través de esta serie de ejercicios. Ahorita ustedes ya resolvieron una tarea y resolvieron hicieron un reporte de la importancia de la topografía. Ya son 10 puntos. La serie de apuntes que van a recopilar y van a entregar entre 8 días van a ser equivalentes a un trabajo de investigación. Sin embargo, son apuntes. O sea, no llevan la estructura de un trabajo de investigación, simplemente son apuntes. Los van a acomodar como ustedes quieran, como ustedes los entiendan mejor. Yo les doy la pauta de la secuencia lógica y ustedes ya hagan su propio análisis, su razonamiento. Y esta serie de ejercicios nos va a permitir todavía enriquecer más el conocimiento. Con lo que viene en nuestros archivos, yo puedo resolver esta serie de ejercicios, que también está sencillas. Si mientras más entienda, comprenda yo ese material didáctico, más se me va a facilitar resolver este tipo de ejercicios, de problemas. Por ejemplo, dice, ¿cuántas formas conoce medir una distancia y cómo se hace? A lo mejor pueden poner, bueno, una distancia también se puede medir a pasos, pero tengo que conocer mis pasos, cuánto mide mi pie, etcétera, ¿no? O se puede medir con una estación total a través de medidas electrónicas. El problema número 2, un problema muy común, miren, un problema muy común. Esto ya lo vamos a analizar más a fondo, todavía no lo van a desarrollar, solamente es una leve introducción para que vayan visualizando toda la trascendencia del material que les he proporcionado. Por ejemplo, yo en campo, que tengo este obstáculo, no puedo trasladarme. Yo quiero saber la distancia de A a B, pero no me puedo trasladar porque aquí tengo un obstáculo, puede ser un cerrito inaccesible. Y no hay visibilidad entre A y B. Entonces, lo que hago es me apoyo de un punto auxiliar X. Con un teolito, con una estación total, yo puedo medir este ángulo horizontal, mido este ángulo horizontal hacia el vértice X y mido, a partir de A, la distancia horizontal hacia X. Y luego me traslado a X. Pero resulta que ya van bien unos ejidatarios y ya no me van a dejar terminar y solamente me alcancé a medir el ángulo horizontal de A hacia B con respecto a X. Y ya me tuve que ir. Entonces, con estos elementos lo que tengo que hacer es determinar la distancia de A a B. ¿A quién se le ocurre cómo solucionarlo? Bueno, les voy a dar el tip porque ahora sí nos quedan un par de minutos nada más, jóvenes. El razonamiento lógico, ¿cuál es? Ángulos complementarios, suplementarios. Yo tengo este ángulo,
tengo este ángulo, entonces sé que es un triángulo, tengo el triángulo, digo, pues, puedo determinar este ángulo, sé que hay 180 grados de aquí, y el ángulo complementario sería este, lo puedo determinar, conocidos estos dos ángulos, determino este, y ya con los tres ángulos conocidos, puedo determinar los lados del triángulo por trigonometría y obtener el área correspondiente. El siguiente concepto, la siguiente tabla es de orientación de rumbos y azimuts. Con esto voy a reforzar mi conocimiento de rumbos y azimut. Yo tengo este azimut conocido, por ejemplo, les ayudo con este, tengo 270. ¿Cuál es el contraazimut o el azimut inverso? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? 180 grados. ¿Cuál sería el contraazimut? 90 grados. ¿Cuál sería el rumbo correspondiente? ¿En qué cuadrante está? Ah, está directamente sobre el eje X. Entonces el rumbo correspondiente es este. Y el rumbo inverso o contrarrumbo, oeste. Entonces, esas son las analogías, como ven, es como vamos asociando esos archivos, los archivos, a esta solución de problemas topográficos. Y aquí viene pues, un levantamiento topográfico en forma. Y esto ya lo vamos a analizar un poco más a fondo, y van a ver lo sencillo que es, hasta elaborar un planito, miren. Vamos a dibujar un terrenito. Profe, creo que no se ¿Sí? ve la pantalla. Ah, ¿no se ve? ¿No lo alcanzan a ver? Yo no veo nada. A ver, ¿alguien, todos están igual? Creo que sí. No se ve nada. No, bueno, yo me quedé en la última imagen de las escalas. Ah, ok, no se ve nada. Bueno, no se preocupen, ya vamos a checar aquí, vamos a cerrar. Eso lo no se preocupen, no se preocupen. Entonces ahorita vamos No se escucha, profe. a terminar la grabación. El archivo, analizamos esto que no... ¿Cómo me escuchan ahora? Sí, yo no lo entiendo. O pásalo por WhatsApp, profe. ¿Cómo me No, profe, escucha todo cortado. escuchan ahora, jóvenes? Terminando la sesión, ¿cómo me escuchan? Terminando la sesión, básicamente. ¿Ya no me escuchan, jóvenes? Sí, ya se escucha. Bueno, pues Sí. de hecho ya terminamos, jóvenes. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier inquietud, estamos en WhatsApp, ya sea a través del grupo o como quieran, manden mensajes de cualquier duda que tengan. Ahorita entonces la actividad va a ser esa. Recopilen los apuntes, hagan sus propios apuntes, háganlos en Word y complementenlos con la información que ustedes gusten, con lo que investigan, como quieran ustedes. Y va a ser para entregar, dentro de 8 días va a ser la actividad que vayan a desarrollar, ¿ok? Sí, profe. Sí, profe. Okay, Bueno, profe. jóvenes, Sí. tengan buen fin de semana, cuídense mucho y estamos pendientes en el WhatsApp. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego.